Muchas gracias, Cristina. Y a continuación tiene la palabra Francisco Neri de Finanza, que tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de la gestión de activos y el asesoramiento de inversiones. Ha sido director de Credit Suisse Private Banking en Madrid, consejero delegado de Afianza Commerzbank, especializado en el asesoramiento y gestión de inversiones en España, Portugal y Latinoamérica. Es licenciado en empresariales por CUNEF, es MBA por IES y en 2006 funda Finanza y es socio director. Muchas gracias, Jaime. Buenos días. Voy a hablar de un caso donde se produjo un shock, que es Andhra Pradesh, que para que lo sepan es una región de la India donde están muy desarrolladas las microfinanzas. Para intentar poner en contexto, solo 2 o 3 recordatorios sobre las microfinanzas. Las microfinanzas son servicios financieros sostenibles para pobres, para sus actividades productivas. Ahí va toda la carga de lo que debe ser el objetivo del sector. Servicios financieros no son solo microcréditos, aunque principalmente. Sostenibles es una clase de activo que debe sostenerse sobre sí misma, es decir, económicamente rentable desde el punto de vista de los inversores. Para pobres, estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de Europa del Este, África, Asia, es decir, regiones donde hace falta un desarrollo superior, ¿no? Y para sus actividades productivas. Esto significa que no es para financiar consumo, que no es para financiar la vivienda, no es para financiar ninguna de esas actividades, sino las de emprendimiento, las de empresarios, ¿no? Eso hace que, bueno, la mayor parte de los acreditados sean mujeres, la mayoría, porque son niveles muy bajos con actividades muy básicas, ¿no? Estamos hablando de pequeño comercio, estamos hablando de pequeñas manufacturas, habitualmente con 1, 2, 3 empleados. El activo principal de las microfinanzas son los microcréditos y un microcrédito de media son $1.000, ¿de acuerdo? Entonces, las microfinanzas como tal existen desde hace 50 años. Se ha convertido, hace ya bastante también, en un activo invertible y el origen fue precisamente en Bangladesh, donde Muhammad Yunus empezó a dar unos créditos mutualistas, cooperativos, a una serie de mujeres de un poblado y les permitió salir de la pobreza a través de sus actividades empresariales. También la ONG americana Acción, al mismo tiempo, lo empezó a hacer en Brasil. Ese fue el origen, como digo, hace 50 años. Tuvo mayor repercusión a nivel mundial cuando le dieron el premio Nobel a Muhammad Yunus en el año 2006. Bien, cuando digo que es un activo invertible es porque al principio una microfinanciera, lo llamamos instituciones microfinancieras, que son las que dan los microcréditos, suele empezar como una ONG o apoyado por autoridades locales, etcétera. Y conforme va creciendo, se acaba convirtiendo en una empresa sostenible, es decir, que tiene su cuenta de resultados, que gana dinero, mucho o poco, ahora lo analizaremos, pero que es capaz de crecer con sus propios recursos a un ritmo determinado. Entonces, normalmente no son bancos, es decir, no tienen autorización para captar depósitos, que esa es la única diferencia. Dan créditos y, por lo tanto, en su balance, en el pasivo, pues tienen que buscarse los recursos de otra manera que no sean depósitos. Entonces, tenemos capital, deuda subordinada y deuda senior, lo de siempre. Y hay inversores que invierten en cada uno de esos 3 clases de activos, ¿de acuerdo? O sea que hay inversiones de renta fija y hay inversiones de renta variable. Y luego, por terminar de describir la clase de activo, los principales inversores en microfinanzas son fondos de pensiones y los ricos, los que llamamos ultra high net worth individuals, pero es gente que ha llegado a un nivel y quiere devolver a la sociedad parte de lo que ha obtenido, y suele ser la mitad de los inversores en el ultra high net worth individual y la otra mitad fondos de pensiones, que tienen una sensibilidad superior precisamente por la representación de los trabajadores, que necesitan tener esa responsabilidad social, ¿no? Eso es el mundo de las microfinanzas. Nos vamos ahora a la India. La India tiene 1.200 millones de habitantes y hay un estado en el sureste que se llama Andhra Pradesh, que tiene 75 millones de habitantes. En la India, para que os hagáis una idea, solo una cuarta parte de la población tiene acceso a servicios financieros regulados, vamos a llamarlo así, ¿no? Oficiales. El resto no. ¿Qué significa que el resto no tenga acceso a los servicios financieros? En la India y en cualquier otro país. Significa
que no encuentran financiación, o si la encuentra suele estar en manos de usureros. Eso significa, un usurero de media, pues en este país cobraba a lo mejor el 10% al día. Significa que no tienen financiación para su emprendimiento, significa que sus ahorros los tienen que guardar debajo del colchón o en un calcetín, y significa que no tienen seguros, y significa que no tienen medios de pago, vamos a llamarlo así. Es decir, la desprotección es máxima. Las microfinanzas, si se hacen bien, como todo, ayuda a que esa población tenga acceso a esos servicios. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en Andhra Pradesh, por situarlo un poco, la India, para que os hagáis una idea de la importancia de las microfinanzas, es tan importante o tan grande como en todo África junto. Es decir, en la India hubo una ley que obligaba a las entidades financieras reguladas a financiar a las microfinancieras. Entonces, hubo muchos recursos. Al haber muchos recursos, crecieron. Año 2010, crecimiento a ritmo de 80%. Y en ese momento, pues, empiezan a entrar inversores en el capital, en la deuda subordinada y en la deuda senior. ¿Qué ocurrió? Que se encontraron con muchos recursos. Pero, claro, ya tenían inversores privados. Como siempre, algunas, muchas, actuaron responsablemente. Otras, pues, se centraron más en el accionista que en el cliente final. Se pusieron sueldos los directivos muy altos y eran poco transparentes. Eso provocó, pues, exceso de tipos de interés cobrados, en fin, una serie de mala imagen que provocó, pues eso, que la opinión pública reaccionara. Esto de las autonomías o de las comunidades autónomas está muy de moda. Pues Andhra Pradesh, con un sentido bastante populista, lo que hizo fue legislar en contra de determinadas prácticas. No se puede cobrar más de este tipo de interés, no puedes dar créditos a gente que tal. O sea, empezaron a poner una serie de requisitos que nada tienen que ver con el mundo financiero. Y, sobre todo, lo hicieron los políticos. Eso provocó que se hundiera completamente el sector de las microfinanzas en Andhra Pradesh. Y aquí viene el primer problema, ¿no? O sea, el primer problema que muchos de los inversores y de los gestores habituados a las microfinanzas no han tenido en cuenta, que es el riesgo político. El riesgo político normalmente viene representado por la injerencia del poder político en el mundo económico o financiero, ¿no? Y eso es un riesgo en la medida en que provoca consecuencias no deseadas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió en Andhra Pradesh? Pues, aparte de esa regulación, se incitó de alguna manera a los acreditados a no devolver sus créditos. Eso, pues, es una reacción en cadena. Empezaron a perder dinero las microfinancieras, empezaron a quebrar algunas y, por lo tanto, los inversores empezaron a perder dinero. Todo eso, que parece así muy lógico, ha tenido unas repercusiones importantes. En la India había una serie de inversores, además de la financiación que ellos tenían tradicionalmente, que vieron perjudicadas sus inversiones, ¿no? Yo quería poner aquí un caso de un fondo, este, por ejemplo, sin decir mucho el nombre. Mirad el gráfico. Esto de aquí es Andhra Pradesh, que aquí parece muy pequeño, pero esto es un fondo que debería dar una rentabilidad de Euribor más 100 puntos básicos, y en el año 2013, por primera vez en su vida, perdió dinero. Esto asustó a los inversores y un fondo que tenía 500 millones de patrimonio se redujo a 200. ¿Quién se vio afectado? Aquí no se ve, pero estos son los países en los que está invertido el fondo hoy. Ahora es Camboya, Azerbaiyán, Perú, Tayikistán, Ecuador, Georgia, Armenia, Paraguay, y la India aparece en los últimos lugares con una inversión inferior al 1%. En el momento de Andhra Pradesh, este fondo tenía el 10% invertido en la India. No solo tuvo que provisionar la totalidad de sus inversiones, sino que no ha vuelto a invertir en la India. Pero, además, este fondo pasó de 500 millones a 200.
porque hubo inversores que no entendieron o valoraron que había un riesgo político que los gestores no supieron manejar o diversificar. Perder 300 millones no solo perdió la India, perdió todo el mundo, porque, para que os hagáis una idea, cogiendo datos de otro fondo, lo que significa esto es que, teniendo en cuenta que el crédito medio son $1.000 o 1.000 euros, más o menos, cada 100 millones que baja, pues son 100.000 personas, 100.000 emprendedores que no tienen crédito. La media es que tengan 3 o 4 hijos, más la mujer o el marido, según sea el caso. Esto significa que son casi 750.000 personas afectadas por cada 100 millones que no se invierten, ¿no? O 750.000 personas que no tienen ese crédito, o que lo tienen más caro, o que lo tienen de otras fuentes, ¿no? Entonces, la repercusión social, junto con la repercusión de inversiones, es la consecuencia lógica de no haber sabido valorar los riesgos políticos que tenía una inversión de ese estilo. Volviendo a Andhra Pradesh, ¿cuál fue la solución? Bueno, el primer problema es que era una regulación de Andhra Pradesh, es decir, de una comunidad autónoma, como la llamamos aquí en España, bueno, sí, ni siquiera era una regulación estatal. Entonces, y luego, además, no estaba el regulador por medio. El Banco de la India, ¿no? Se llama Reserva de la India. Bueno, pues la solución final fue quitarle las competencias a la región, que hubiera competencias estatales, y además dárselas al regulador. ¿Qué hemos aprendido de esta lección? Pues hemos aprendido que, efectivamente, un regulador fuerte e independiente no solo es bueno para las cajas españolas, sino también para la India, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es decir, las injerencias políticas nos han hecho sufrir a los inversores y han hecho sufrir a 2 millones de personas. Bien, todo esto nos ha hecho mirar otro de los problemas que puede tener las microfinanzas. Las injerencias políticas no solo han ocurrido en la India. En Nicaragua, con el pseudodictador Daniel Ortega, pues provocó algo parecido con los ganaderos, que no tenían microcrédito, no les daba la venta de la carne para pagar el pienso, y al dirigente político solo se le ocurrió promover que no devolvieran los créditos. De nuevo, Nicaragua ha vuelto a sufrir, no ha vuelto a tener microcréditos. En Bosnia también, porque no había un buró central de crédito que controlara quién pedía créditos y, por lo tanto, provocó sobreendeudamiento. En Marruecos, donde el oficial de crédito engañaba a los acreditados. Con todo esto quiero ilustrar que es una clase de activo, como todas, no exenta de problemas. Me pregunten sobre las hipotecas o sobre las subprime o los CDOs, o en fin, todo esto que ha ocurrido en esta crisis. Bueno, pues en microfinanzas también hay problemas. Lo bueno es que llevamos 50 años con ello. Segundo, que todos estamos interesados en que vaya bien, desde el Banco Mundial y todos los organismos supranacionales hasta los gobiernos, y que cada vez sabemos más cómo evitar los problemas y, desde luego, cómo proteger al cliente final, que es el objetivo principal, ¿no? Como en el caso de Bangladesh, pues al final el trabajador, ¿no? Todo esto tiene que ir a proteger al cliente final. Muchas gracias, Francisco. La verdad es que es increíble, ¿no? Cómo eres capaz de poner en valor este tipo de activo, ¿no? Yo me imagino que un inversor, claro, pues verá que es una clase de activo con poco potencial de rentabilidad, quizá, y mucho riesgo de cola, ¿no? Porque estos fenómenos populistas. Entonces, cada vez que ocurre un shock de este tipo, ¿cómo informáis a vuestros clientes, ¿no? Bueno, esto es como en cualquier clase de activo. Es decir, nosotros teníamos clientes de banca privada, fondos de pensiones y fondos de inversión social responsable, que era uno de los activos que metían. Entonces, claro, cuando ocurre esto, primero hay que entender qué es lo que está ocurriendo. Hasta que descubres que es un problema político, tardas, porque primero lo único que hay son problemas concretos en cada institución microfinanciera. Cuando te das cuenta que es un problema político, pues pones el nivel de discusión a otro nivel. Pero al final es información, es explicación, y si veis el gráfico del fondo, pues al final se acaba recuperando, ¿no? O sea, ¿qué les explicamos? Pues mira, en el 2008, cuando Lehman
esto no tenía ninguna correlación con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque son actividades productivas muy locales. Una ventaja para un inversor. La rentabilidad es poca, es verdad, pues Euribor más 150, pero consideramos que es suficiente, suficientemente responsable, suficientemente sostenible y, bueno, es un money market. En el año 2013 perdió, pues eso, un 1 y pico %, que tampoco es demasiado porque el fondo estaba bien diversificado. Pero con estas cosas tenemos que contar. Los fat tails, black swans o colas, como lo has llamado, eso siempre ocurre. Entonces, la ventaja es que esto ya es transparente. Hay instrumentos, hay reportings y hay auditorías. Y, bueno, pues fallan como en todos los sectores, ¿no?